Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con esta clase de círculo hermenéutico y nos quedamos analizando la superficie del texto bíblico. Entonces vamos a analizar hoy un concepto respecto de la superficie del texto bíblico. Le puse por tema o por título palimpsesto y texto bíblico. Palimpsesto es una palabra, nos puede parecer extraña, pero vamos a poner aquí una definición. Palimpsesto, del latín palimpsestus y ese del griego palimpsestos. Se refiere a un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Es decir, un pergamino que, como eran materiales costosos, no se desechaban una vez que se habían utilizado, y era muy común que se sobreescribiera sobre una escritura anterior o se raspara la escritura anterior y se escribiera sobre esa superficie, digamos, trabajada para que se desvaneciera un tanto la escritura que estaba abajo. También se dice que era una tablilla antigua en la que se podía borrar lo escrito para volver a escribir. El concepto que quiero que nosotros manejemos es el primero, un pergamino que contiene varias capas de escritura, porque eso nos va a ayudar a entender las superficies del texto bíblico. El poeta Tomás Segovia utiliza este término palimpsesto en su poema Horas Libres para referirse a la búsqueda que en su memoria él hace para recobrar momentos o etapas difusas de su vida. Él está haciendo una reflexión sobre el tiempo y sobre etapas diferentes de su vida. De hecho, él se ubica ahí al final de la primavera de su vida y repentinamente apareciendo en el verano. Parece que era un tema que era muy recurrente para él. Escribió otra poesía extraordinaria que se llama Migraciones, en donde él se ubica al final del verano y enfrentando el advenimiento del otoño. Pero en esta poesía, Horas Libres, voy a presentar un fragmento y él está, digamos, expresando la dificultad que tiene para él, y yo creo para todos nosotros, el bucear o sumergirnos en la memoria para rescatar etapas de nuestra vida. Pero todo eso tiene que ver con el concepto que yo quiero dejarles para comprender las superficies del texto bíblico. Escribió así: lo más difícil para la memoria no es bucear en la negrura a la pesca de un brillo escurridizo, es decir, no es distinguir algo que se distingue fácilmente como un contraste entre un brillo y la negrura. No es bucear en la negrura a la pesca de un brillo escurridizo, es sacar de debajo de la luz otra luz. Y utiliza aquí tres verbos: cribar, filtrar, criar. Les pediría que los buscaran en un diccionario y vieran cómo tiene la idea de escarbar y de profundizar. Como de alguna manera Jesús nos pidió, después del Sermón del Monte, diciendo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que cuando construyó su casa, está hablando de la palabra que él ha hablado, cavó en la palabra, ahondó en la palabra y encontró una roca sobre la cual fundó su casa. Y esos verbos tienen
un significado parecido de cavar, de ahondar, de buscar algo en la tierra. Cribar, filtrar, triar las sombras de la luz, hacer eso con las sombras de la luz no es lo más arduo. Lo más arduo es raspar el palimpsesto, leer lo escrito debajo de lo escrito. Y ese concepto yo quiero que quede muy marcado en ustedes. Cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos el desafío de leer lo escrito debajo de lo escrito, es decir, de leer lo que está abajo de la superficie primera, la superficie textual, que es lo que estamos leyendo y que generalmente lo hacemos con una traducción. Pero aún esa superficie textual, esa primera superficie, tiene, digamos, varias capas, que en esta clase, primero Dios, vamos a tratar de explorar esas capas de esta primera superficie, la superficie textual. Pero lo más arduo es raspar el palimpsesto, leer lo escrito debajo de lo escrito. Quiero que guarden esta expresión, leer lo escrito debajo de lo escrito. Cuando yo voy a escudriñar las escrituras, yo quiero descubrir lo que está escrito abajo de lo que yo estoy leyendo. Sigue la poesía. Hacer que asome una tenue verdad por debajo de otra más oronda, es decir, una más obvia, más evidente, que surja o que asome otra verdad más tenue. Iluminar un rosa oculto tras un rojo. Llegar a traspasar con la mirada la radiancia de un rostro insoslayable para encontrar detrás la piel indemne de otro rostro más pálido. Continúa la poesía. Y todo sin borrar, todo sin que te sea permitido borrar nada de ti, altivo pensamiento, pues en el palimpsesto de mi vida ninguna superficie hay prescindible. Esa expresión que él usa me toca mucho a mí y me hace reflexionar. Él está hablando de su vida como un palimpsesto, como una superficie donde se ha escrito diversas superficies de escritura. Está hablando seguramente de etapas de la vida y de experiencias en ella. Entonces él presenta su vida como un palimpsesto o dice que su vida contiene un palimpsesto, contiene escrituras encima de otras escrituras que están abajo y termina diciendo que ninguna de esas superficies es prescindible para él. Todas son importantes, tanto lo que fue como niño, como adolescente, como joven, como adulto temprano, como adulto maduro, como adulto mayor, como anciano. Él murió a los 84 años. Y quiero que manejemos nosotros este concepto, leer lo escrito debajo de lo escrito y considerar la Biblia como un palimpsesto en el que hay sobrepuestas diversas superficies de significado y de escritura. Ok, cuando miramos la Biblia como un palimpsesto, podemos reconocer diferentes superficies del texto bíblico. Considerando la historia que aparece en Hechos 8, 26 al 39, que les dejé como tarea que lo leyeran la semana pasada, descubrimos que el texto bíblico contiene más de una superficie. Primero encontramos a un hombre que vehementemente anhela penetrar en el significado del texto, es decir, tenemos ahí a un eunuco etíope que es un prosélito, es decir, es un gentil convertido al judaísmo, y que en esa ocasión había ido a adorar a Jerusalén y venía regresando a su país en un carruaje, pero él venía tocado, impactado por lo que había escuchado en Jerusalén y iba leyendo un texto bíblico, que en ese caso era Isaías 53, versículos 7 y 8, yo creo.
pero no lograba entenderlo, no lograba penetrar, no lograba profundizar para comprender lo escrito debajo de lo escrito. Entonces, primero encontramos a un hombre que vehementemente anhela penetrar en el significado del texto. Él tenía una pregunta concreta que no podía responder desde la superficie que estaba leyendo. Lo más probable es que él estaba leyendo una traducción del hebreo al griego conocido como la Septuaginta. Y entonces él iba leyendo, pues era el idioma más común en aquel tiempo. Él iba leyendo esa parte de Isaías, no en el texto original o no en el lenguaje original, sino en una traducción, que es lo mismo que nosotros generalmente hacemos. Leemos un texto en una traducción. Nosotros acá en la iglesia usamos desde hace mucho tiempo como Biblia, digamos, oficial, no obligatoria, pero oficial de la iglesia, la traducción Reina Valera 1960. Pero continuamente consultamos otras traducciones por las razones que vamos a exponer en un momento más. Entonces, él tenía una pregunta concreta que no podía responder desde la superficie que estaba leyendo. La superficie que él estaba leyendo era la superficie textual, la primera superficie del texto bíblico. Lo que está más arriba, lo que es, digamos, es más accesible, y lo estaba haciendo en una traducción. Al mismo tiempo, esa historia aparece narrada por un escritor del Nuevo Testamento que es Lucas, compañero de viajes de Pablo, y autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Y bueno, lo que estaba leyendo el eunuco era una profecía escrita con figuras literarias, una profecía escrita unos 720 años antes, 730 años antes de la lectura de este eunuco, en hebreo, escrito en hebreo, y él iba leyendo una traducción al griego. Pero Lucas nos narra esa historia, ese episodio de los versículos 26 al 39, y entonces lo hace en otro estilo, en un estilo narrativo, extraordinario Lucas para eso. De manera que en este texto hay dos textos. Hay un texto que fue escrito 700 años antes de Cristo y un texto que fue escrito por ahí del año 40, quizá un poco antes del año 50. Bueno, que narra acontecimientos que ocurrieron en ese tiempo, por lo que fue escrito posteriormente. Entonces hay dos textos, el texto narrativo de Lucas, que contiene una referencia a un texto de Isaías escrito anteriormente. Ahora, la pregunta que tenía este eunuco era la siguiente: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ok, él no sabía que el profeta hablaba del Mesías. No lo podía descubrir en la superficie que estaba leyendo. Él no sabía que el profeta hablaba del Mesías, el Redentor de Israel. Él era un prosélito judío. Él seguramente había oído acerca del Mesías, de que vendría, pero no sabía que el profeta estaba hablando acerca de esto, es decir, no conocía ese tema a profundidad y no lograba entenderlo. Él no sabía que el profeta hablaba del Mesías que vendría al mundo como hombre, perdón, y padecería hasta morir en una cruz para reconciliar de esta manera al hombre con Dios. Todo esto él no lo sabía y no aparecía en el texto que él estaba leyendo. No podía penetrar el sentido del texto. Tampoco sabía que Cristo ya había venido al mundo.
es decir, que el Verbo se había encarnado, que había vivido una niñez, una adolescencia, que había iniciado un ministerio, que había cumplido un ministerio, que había subido a la cruz, había muerto por nuestros pecados, había resucitado al tercer día, y 40 días después de apariciones ascendió a los cielos, donde está hoy sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él no sabía que Cristo ya había venido al mundo y había cumplido la profecía de Isaías que él estaba leyendo. Ni sabía que ese mismo día él lo conocería como su Salvador personal. Fue necesario que el Espíritu Santo enviara un auxiliar en la persona de Felipe para que el eunuco lograra penetrar en lo que estaba escrito bajo la superficie primera que él leía. Es decir, fue necesario la intervención del Espíritu Santo para usar a Felipe como un auxiliar que ayudara a este eunuco a penetrar y a descubrir lo que estaba escrito debajo de lo escrito. Lo que estaba escrito debajo de lo escrito es que Jesús es el Mesías, que Jesús ya había venido al mundo, que se había encarnado, que había vivido aquí, que había cumplido un ministerio, que había enseñado la ley de Cristo, que había dicho que moriría y que resucitaría al tercer día, que había muerto efectivamente, que había resucitado, que había ascendido. Todo esto él no lo sabía. Pero dice el texto bíblico, si ustedes lo leyeron, que Felipe le preguntó, le hizo una pregunta muy pertinente, pero ¿entiendes lo que lees? Y muchas veces los creyentes y todos nosotros podemos caer en esa situación de no entender lo que leemos. Y puede a veces ser desesperante, pero esta historia debe animarnos sabiendo que siempre que una persona con un corazón sincero busca penetrar en el sentido del texto bíblico, el Espíritu Santo hará algo para enviarnos un auxiliar que nos ayude a leer lo escrito debajo de lo escrito. En realidad, hoy tenemos un gran cúmulo, una gran cantidad de auxiliares bíblicos que hombres y mujeres de Dios han escrito a lo largo de los siglos y que hoy podemos nosotros utilizarlos, sacarles provecho para descubrir lo que está escrito debajo de lo escrito. Entonces encontramos 5 superficies en el texto bíblico. Hoy vamos a explorar la primera superficie, que es la superficie textual. La superficie textual representa el aspecto gramatical y literario del texto. Revela qué dice el texto. Revela también cómo lo dice y con qué intención fue escrito. Entonces es algo muy importante. Pues recuerden, generalmente cuando nosotros leemos una porción del texto bíblico, lo estamos leyendo en una traducción. Hace 2 años, en una clase de interpretación, una persona hizo una pregunta pues interesante y desafiante. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Bueno, en realidad casi todas las traducciones que existen son confiables, son bastante confiables. Tienen diferentes características, pero en términos generales son confiables. Y nosotros contamos con la ayuda del ministerio del Espíritu Santo, descrito en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6, a donde se nos describe que el Espíritu Santo tiene un ministerio y es revelar el corazón y la mente de Dios a los creyentes de una manera sobrenatural. Entonces, eso debe alentarnos porque eso fue lo que pasó en la historia del eunuco. Entonces, la superficie textual representa el aspecto gramatical y literario del texto. Es decir, qué dice y cómo lo dice. El círculo hermenéutico, que es esta materia, hace 5 preguntas al texto. La primera pregunta tiene que ver con esta superficie, porque la primera pregunta es ¿qué dice el texto?
Vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Aquí hay un texto bíblico. Bueno, yo lo escojo porque me es un texto muy preciado. Salmo 32, versículo 8 y 9, la traducción Reina Valera 1960. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. De hecho, la traducción de 1909 al final tiene una idea un poquito diferente. Si han de ser sujetados con cabestro y con freno para que se lleguen a ti, para que se acerquen a ti. Pero entonces aquí podemos hacer una pregunta. ¿Qué dice este texto? Cuando yo hago esta pregunta a los alumnos sobre un texto específico, generalmente cometen un error en su respuesta. Y el error que cometen es que no me dicen qué dice el texto, sino que me dan una interpretación personal del texto. Y ya solamente hasta el cuarto o quinto alumno, que yo le insisto mucho, pero eso que dices es verdad, es tu interpretación y tiene muchas cosas de verdad, pero lo que yo te pregunto es qué dice el texto. Y ya al cuarto o quinto alumno, como que entiende que soy yo tratando de jugar con algo, y entonces lee el texto. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué dice este texto? Pues lo leo, eso es lo que dice. Lo demás sería una interpretación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Eso es lo que dice el texto. Ahora, eso es lo que dice el texto en esa traducción. Si pongo otra traducción, que es la nueva traducción viviente, va a decir prácticamente lo mismo, pero lo va a decir de otra manera. El Señor dice, se agrega esto, ¿sí? Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Es una forma diferente de expresar la primera línea. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Ahora, vean cómo este texto dice algo un poco diferente, es decir, el contenido es el mismo, pero el lenguaje es diferente, los términos son diferentes. Y entonces la superficie textual, cuando nosotros la leemos en una traducción, bueno, puede tener estas características que dependiendo la traducción que yo lea, puede tener expresiones diferentes, pero una misma línea, un mismo contenido. Aquí hay cosas importantes. Dios dice, te haré entender, en la Reina Valera, en la nueva traducción viviente, te guiaré. Bueno, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo digo, sí, Señor, por favor, hazme entender y enséñame el camino en que debo de andar. Pero acá abajo dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Se agrega como una calificación para el camino que Dios quiere que caminemos. Te aconsejaré y velaré por ti, en lugar de sobre ti fijaré mis ojos, velaré por ti. Bueno, quizá a alguno de ustedes le gusta más el término velaré por ti. A mí me gusta mucho el término fijaré, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, Dios, el Dios que hizo el universo y que controla el universo y lo mantiene con el poder de su palabra, va a poner atención en mí, me está diciendo, yo voy a poner atención en ti, te voy a estar viendo. Sí incluye que esté velando por mí, pero me parece que es como algo mucho más individual o personal. Sobre ti fijaré mis ojos. Y sin embargo, esas dos traducciones ya tienen una pequeña diferencia. Ahora, para explorar esa superficie textual primera, la superficie textual, yo les doy algunas recomendaciones. La primera es leer nuestra traducción habitual.
Cuando nosotros leemos, debemos leer despacio. En realidad, nuestro sistema educativo nos enseñó a leer rápido, pero mal. Y cuando hacemos algún ejercicio de lectura, los primeros alumnos sufren mucho porque se comen palabras, inventan palabras. Básicamente son dos vicios que hay, pero es porque quieren leer rápido y no debemos leer despacio. Hay un tema en la materia de predicación que se llama observación del texto y necesitamos observar el texto, leerlo palabra por palabra, iba a decir casi letra por letra, pero digamos palabra por palabra. Leerlo despacio, leerlo varias veces para que podamos descubrir qué dice ese texto. La poesía nos ayuda mucho a reflexionar sobre cómo leemos la Biblia. Entonces debemos leer nuestra traducción habitual y debemos leer otras 4 traducciones más, o 5, las que ustedes quieran. Aquí yo sugiero algunas como Straubinger, Nueva Versión Internacional, la Biblia Textual o la Biblia Pechita. Bueno, yo lo hago por alguna razón específica, sobre todo la textual, para encontrar si hay alguna variante textual con respecto de la que yo leo normalmente, que es la Reina Valera, y eso me puede ahorrar, o me puede, sí, ahorrar un paso de la exégesis cuando se considera o cuando se hace el análisis lingüístico del texto. O se pueden ver algunas otras, pero es un buen ejercicio porque aquí voy a poner el Salmo 32, 8 y 9 con la Nueva Versión Internacional. Aquí dice así: el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Y finalmente, la traducción en lenguaje actual. Bueno, yo escogí estas 4, pero ustedes pueden escoger algunas otras. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos. Y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Bueno, no sé cuál traducción les guste más a cada uno de ustedes, pero una vez que lo leemos en diferentes traducciones, podemos lanzarnos a decir, bueno, yo creo que esto quiere decir esto significa. Y lo que yo encuentro aquí es una enseñanza de parte de Dios para el salmista y para nosotros, en el que dice que hay 2 formas como Él nos puede hacer entender. Y una forma está en el versículo 8, que es a través de la enseñanza, pero otra forma está en el versículo 9 y es a través de la disciplina. La enseñanza nos muestra el camino y la disciplina nos mantiene en el camino. Y entonces yo termino siempre que veo esto, termino orando y diciendo al Señor, por favor instrúyeme, por favor enséñame, enséñame cómo debo portarme, dame buenos consejos y cuida siempre de mí. O en la traducción Reina Valera, sí, Señor, hazme entender y muéstrame el camino por el que debo de andar. Fija sobre mí tus ojos. Y si yo me desvío del camino, aunque sea doloroso, pues disciplíname, corrígeme, para que yo vaya aprendiendo a obedecer tu voluntad y a seguir tus caminos. Entonces, esas son recomendaciones. Lee nuestra traducción habitual y lee otras 4 traducciones más o 5 traducciones. Ustedes deciden cuáles. Número 3. Consultar con auxiliares el texto original, especialmente palabras que no entendemos
su significado y o difieren entre las traducciones que leímos. Consultar con auxiliares el texto original hoy es posible. Nos ayuda mucho si tenemos un conocimiento básico del griego o un conocimiento más avanzado del griego. Pero hoy existen herramientas auxiliares que realmente nos permiten que, aunque una persona esté apenas iniciando el estudio del vocabulario griego, pueda acceder a hacer estas consultas. Voy a poner aquí Romanos 1, 16 al 17 de la traducción Reina Valera 60. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, esta es una traducción. Si yo leo otras traducciones, voy a encontrar lenguajes un poco diferentes y quizá me va a ayudar a entender mejor el sentido del texto. Aquí hay por lo menos un asunto en el versículo 17 que requiere una aclaración o requiere una interpretación más fina, más detallada. Es decir, ¿qué significa que la justicia de Dios se reveló por medio de, se reveló en el Evangelio? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa que lo hizo por fe y para fe? Bueno, aquí como la sugerencia número 3 es consultar con auxiliares el texto original, voy a poner acá el texto original en el texto de Westcott y Hort, y aquí aparece el texto griego. Bueno, obviamente puede parecer para algunos de nosotros decir, bueno, pues esto qué es, ¿no? Bueno, pues es el texto griego de esos dos versículos. Y hay formas de consultar esto, aun cuando no se tenga un conocimiento del griego avanzado o siquiera básico, aunque nos ayuda mucho. Aquí están estos dos versículos en algo que se llama un Nuevo Testamento interlineal. Hay varios de ellos. Este es muy valioso porque trae mucha información. Y la próxima clase, Dios mediante, la semana que entra, haremos algunos ejercicios de esos dos textos para descubrir algunas cosas que están allí en la superficie textual, pero que no están en la superficie de más arriba. Esto ya es después de haber leído varias traducciones y después de haber consultado o al estar consultando el texto original. Y entonces la próxima semana les mostraré lo valioso de este auxiliar, porque, bueno, nos da una traducción palabra por palabra, una traducción literal, que nos va a presentar una estructura sintáctica diferente a lo que nosotros leemos en español, pero que en algunas ocasiones nos va a aclarar el sentido real del texto tal como se escribió. Y nos da otro tipo de información, como por ejemplo qué tipo de palabra es cada una de ellas. Por ejemplo, aquí hay una preposición que es importante y aquí hay otra preposición que es importante. Bueno, eso lo veremos en la próxima clase, Dios mediante. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.